Casi 17. Trigonometría. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se usan únicamente para triángulos rectángulos. Son las siguientes. El seno se pone como sen y entre paréntesis se pone el ángulo. Entre paréntesis se pone el ángulo, ya sea que lo representemos con el símbolo de teta o con el símbolo de x. Coseno se pone cos. Tangente se pone tan. Secante se pone sec. Cosecante se pone CSC. Y cotangente, cot. Aquí lo importante es que ya sea que pongamos teta o pongamos x o alfa o beta, va ahí entre paréntesis lo que conocemos como el ángulo o el argumento. Vamos a ver. Tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos el ángulo teta y el ángulo alfa. Tenemos la hipotenusa, tenemos la X, que es un cateto, y tenemos la Y, el otro cateto. Entonces, ¿qué es el seno? El seno de un ángulo, ya sea teta o ya sea alfa, es el cateto opuesto al ángulo. Si tenemos que el ángulo es teta, que es el que tenemos aquí, el cateto opuesto a este ángulo es X. Es X, el cateto opuesto. Y el cateto adyacente al ángulo teta es Y. La hipotenusa sigue siendo la hipotenusa, en el caso de que sea teta. En el caso que sea alfa, en este caso alfa, el ángulo opuesto, o el cateto opuesto, perdón, al ángulo alfa es y el cateto adyacente es X. Entonces, aquí depende del ángulo, va a ser el cateto opuesto. La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Seguimos. Aquí tenemos la cosecante. Si observamos, la cosecante se parece mucho al seno, solamente que se divide hipotenusa entre cateto opuesto. Se puede decir que es la inversa. La cosecante es la inversa del seno. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la secante es la inversa del coseno, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y tangente. Obviamente la inversa de la tangente va a ser la cotangente. Entonces la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su inversa sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos mi triángulo rectángulo. Tenemos mis catetos. 12, 5. Y tengo mi hipotenusa, que en este caso sería este valor. Entonces vamos a sacar las razones trigonométricas. Empezando por el seno. Pero, ¿el seno de qué ángulo? Ángulo beta. Observamos el ángulo beta. Vamos a observar el ángulo beta. Entonces, tenemos el ángulo beta y sabemos que sería cateto opuesto. En este caso sería 12. Cateto opuesto
entre hipotenusa, donde hipotenusa va a ser este valor. Entonces sacamos nuestra razón trigonométrica, me resulta 12, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es 13. Seguimos. Coseno. En este caso, el cateto adyacente va a ser el 5. Y la hipotenusa sería el mismo valor, el número 13. Al hacer este resultado, tenemos 5 entre 13. Seguimos. Vamos a quitar. Seguimos con tangente. Tangente sería cateto opuesto, que en este caso sería el 12. Y el cateto adyacente, que sería el 5. Entonces la hipotenusa no se toma en cuenta en la tangente. Entonces tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Obviamente la cosecante es la inversa del seno. Hipotenusa entre cateto opuesto. La secante, la inversa del coseno. Hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cotangente, la inversa de la tangente, que sería en este caso 5 sobre 12. Razones trigonométricas. Ustedes pueden intentar sacar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Ángulos notables. Vamos a una tablita. Entonces, en esta tablita se colocan los ángulos notables. Los más importantes van a ser estos de aquí. Estos de aquí son los más importantes. Aquí la ventaja, o lo que tenemos que pensar es, si quiero el seno del ángulo de 30 grados, su valor va a ser 1/2. Si quiero, por ejemplo, el coseno de 60 grados, va a ser 1/2. ¿Cómo se dibujaría? En estas partes de estas flechitas. Cada valor está en esas flechitas. Si yo quiero la tangente de 45, equivale a 1. Tangente de 45 equivale a 1. Entonces estos serían los ángulos notables. Como vuelvo a decir, los importantes serían esta parte de aquí. Esta parte de aquí serían los más importantes, los más relevantes. Ley de seno. Tenemos un triángulo, en este caso acutángulo, puede ser oblicuángulo, y la ley de seno se representa como unas razones. En este caso tomamos el ángulo y lo dividimos entre el lado opuesto. Ángulo, lado opuesto. Y así lo vamos haciendo con cada uno de los ángulos. Tomamos el ángulo y entre el lado opuesto. En este caso el ángulo sería beta entre el lado opuesto. Y hacemos una forma de regla de test. Donde tenemos que tener mínimo 3 valores y desconocer 1. Ya sea que la representemos de esta manera o la representemos de esta manera. A final de cuentas va a ser exactamente lo mismo.
representarlo de esta manera, que de esta manera solamente fijarnos que es lado pues el lado con el ángulo opuesto, con el seno del ángulo opuesto. Lado con el seno del ángulo opuesto. Lado con el seno del ángulo opuesto. Eso sería lo más relevante de la ley de seno. Ley de coseno. Igual tenemos un triángulo, ya sea oblicuángulo o acutángulo, y la ley de coseno, si nos percatamos, se parece mucho a un teorema de Pitágoras en esta parte de aquí, tomando en cuenta que este lado sea mi hipotenusa y estos sean mis catetos. ¿Qué es lo que hace diferente el teorema de Pitágoras y la ley de coseno? Que se le pone esta parte de aquí, donde tenemos el coseno de un ángulo. Pero ¿quién es este ángulo? El opuesto al que tenemos como lado. Entonces, si queremos hacer con B, el ángulo que voy a ocupar sería beta. Vamos a ver. Con B, el coseno de beta, porque sería el opuesto. Con B sería beta, porque sería el opuesto. En este caso sería el opuesto. B, el opuesto. Y con C sería gamma, porque sería el opuesto. Veamos cómo nos quedaría como un teorema de Pitágoras, pensando que la C es la hipotenusa y el A y el B son mis catetos, pero haciendo la resta del doble producto de los que pueden ser mis catetos por el coseno del ángulo opuesto al que tengo. Esa sería mi ley de cosenos. Esa es mi ley de cosenos. Gracias.